Pregunta número 8. Indicar intervalo de concavidad positiva y concavidad negativa. Hallar los puntos de inflexión. En este primer ejercicio, nosotros tenemos una función polinómica. Vamos a calcular primero el dominio de esta función. Nosotros ya sabemos que el dominio de una función polinómica son todos los reales, por definición. Ahora vamos a calcular la primera derivada. Utilizás la regla de la suma y de la resta. Es decir, vamos a derivar cada término. La derivada de x al cubo, 3x al cuadrado. La derivada de menos 3x, menos 3. La derivada de 3 positivo, 0. En esta ocasión, no vas a igualar a 0 la primera derivada, porque en ningún momento nos piden intervalo de crecimiento y decrecimiento de la función de estudio. Ahora nos piden intervalo de concavidad, es decir, tenés que llegar hasta la segunda derivada. Utilizás la misma regla. Ahora, la derivada de 3x al cuadrado, 6x. La derivada de menos 3, 0. Ahora sí, es momento de igualar a 0 la segunda derivada. ¿Y quién es la segunda derivada? Es el siguiente polinomio. Despejás x. Es decir, el 6 lo pasás a dividir y nos queda x igual a 0. Es un candidato a ser punto de inflexión, pero antes de afirmar eso, tenés que utilizar Bolzano. Vamos a utilizar Bolzano, chicos. Construís una recta o una tabla, como ustedes prefieran. En este caso yo voy a construir una recta. Ubicás el valor que nos resultó cuando la segunda derivada lo igualamos a 0. Es 0. En la parte inferior nosotros vamos a encontrar el signo de la segunda derivada. En la parte posterior lo que yo voy a hacer es escribir o graficar el comportamiento que tiene la función de estudio, ¿sí? Es decir, la función original. Vamos a tomar un valor de 0 a más infinito. El más fácil, el 1. Entonces, decís f2' evaluado en 1, ¿cuánto vale? Acordate que la segunda derivada nos resultó 6x. Entonces, lo que yo tengo que hacer es 6 por 1. Porque estoy tomando el valor de x por 1, ¿sí? 6 positivo. Lo que nos interesa es el signo, no tanto el valor numérico, sino el signo. El signo es positivo. Entonces, escribimos un positivo abajo. Ahora vamos con la segunda derivada, nuevamente. Pero ahora vamos a seleccionar un valor de este intervalo. Podría ser menos 1, es más fácil. 6 por menos 1, menos 6.
Nos resultó signo negativo. Entonces escribís acá un negativo. Bien. Ahora, como nosotros estamos en la segunda derivada, ¿sí? ¿Qué va a suceder con respecto a la función original? Si la segunda derivada es negativa, es porque esta función, digamos, en este intervalo, es cóncava negativa, o sea, es cóncava hacia abajo. Como este intervalo, la segunda derivada me resultó positivo, es cóncava hacia arriba. Ahora ya podemos responder lo que nos pide el ejercicio. Concavidad, intervalo de concavidad positiva es de 0 a más infinito. El intervalo de concavidad negativa de menos infinito a 0. Hallar los puntos de inflexión. Bien, ¿cómo nosotros vamos a saber si el 0 es un punto de inflexión? La respuesta es que nosotros vamos a saber si es punto de inflexión si hay un cambio de signo en la segunda derivada. Mira, en este intervalo la segunda derivada vale negativo, o sea, es negativo, ¿sí? En este intervalo de 0 a más infinito, la segunda derivada es positivo. Entonces, como los signos son cambiados o intercalados, entonces este punto es un punto de inflexión. En realidad se le llama número de inflexión, porque cuando yo digo punto me refiero, digamos, a los dos componentes, a las dos coordenadas. Me refiero a lo siguiente. Yo sé que este es el número de inflexión, pero yo necesito el punto de inflexión, porque es lo que nos pide el ejercicio. Y el punto, nosotros sabemos que todo punto en el eje cartesiano, ¿sí? Tiene dos coordenadas, eje de abscisa y eje de ordenadas. ¿Sí? Bien, nosotros entonces lo que vamos a hacer es, el 0 lo vamos a ubicar acá, porque sabemos que es un punto de inflexión, pero yo necesito la imagen de 0. Entonces, ahora el 0, como sabes que es un número de inflexión, ¿sí? Lo reemplazas en la función original. La función original es todo este polinomio. Si lo reemplazas, acá me va a dar 0, 0, 3. Ahora recién hemos encontrado el punto de inflexión. Vamos a resolver el siguiente ejercicio, el 8b. Primero, encontrar el dominio de esta función. Como tenemos una función homográfica, porque el grado del numerador es 1 y el grado del denominador también es 1, entonces va a ser el dominio todos reales menos las raíces del denominador. Es decir, el denominador tiene que ser distinto de 0. Despejás x. Entonces ya sabemos qué valor le vamos a restar al dominio. El dominio de esta función homográfica son todos los reales, porque es un cociente, menos las raíces del denominador, es decir, los valores que no puede tomar el denominador, ¿sí? Eso es dicho de otra manera. El denominador distinto de 0, porque nunca puede ser 0, y este es el valor que le vamos a restar, menos el menos 5 tercios. Bien, nosotros sabemos que nos va a resultar únicamente un valor numérico porque es un polinomio de grado 1, ¿sí? Acordate otra cosa, las homográficas están dentro de las funciones racionales.
Pero ese es otro tema. Ahora lo que vamos a hacer es calcular la primera derivada. Primero, ¿qué operación es la que predomina en esta función? La operación que predomina es la división. O sea, vos vas a utilizar la regla del cociente. Vamos a utilizar esta regla, chicos. A estas alturas, la mayoría, por no decir todos, ya lo tienen claro. Esto es la derivada del primero, es decir, derivada de 3x menos 1 por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por la derivada del segundo. Todo esto dividido por el denominador al cuadrado. El denominador es 3x más 5 al cuadrado. Bien, ahora nuestro trabajo es eliminar todo el símbolo prima. Continuamos. F' de x es igual. La derivada de 3x menos 1 es 3. Por 3x más 5 menos 3x menos 1. La derivada de 3x más 5 es 3. Todo esto dividido por 3x más 5 al cuadrado. Ahora, el siguiente paso es utilizar la propiedad distributiva. Ahora te preguntarás, pero si yo deseo llegar a la segunda derivada, porque ahora la pregunta es encontrar intervalo de concavidades, o sea, concavidad positiva y negativa, ¿por qué tenés que reducir la primera derivada? Bueno, si querés, lo puedes dejar así y seguir trabajando, pero se te va a complicar. Es preferible reducir un poco todo esto, todo el numerador, para luego volver a utilizar la regla del cociente. Continuamos. Esto es f' es igual. Propiedad distributiva. 3 por 3x, 9x, más 3 por 5, 15. Entonces nos va a resultar 9x más 15. 3 por 3x, 9x. 3 por menos 1, menos 3. Vamos a trabajarlo paso por paso mejor. Menos, paréntesis. 9x menos 3. Es decir, lo que hice fue pasar este 3 a multiplicar todo lo que está dentro de paréntesis, sin tocar este signo menos. O si querés, lo podés hacer directamente, no hay problema con eso. Todo esto dividido por 3x más 5 al cuadrado. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar la propiedad distributiva con este paréntesis. F' de x es igual 9x más 15 menos 9x más 3. Todo esto dividido por 3x más 5 al cuadrado. Como podés observar, se puede encarcelar lo siguiente. ¿Qué nos va a resultar?
f' de x es igual 15 más 3, 18. 18 dividido por 3x más 5 al cuadrado. Fíjate que nos está quedando algo más reducido que el anterior. Entonces ahora lo que yo tengo que hacer es calcular la segunda derivada. Es decir, esta parte no es necesario igualarlo a cero. O sea, yo no necesito encontrar los puntos críticos. No, ya no. Entonces, la segunda derivada es lo que vamos a calcular ahora. Nuevamente, la regla del cociente. Lo podés hacer directamente, pero vamos a hacerlo paso por paso. Recordando la derivada del primero por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por la derivada del segundo. Ojo que el denominador está elevado al cuadrado, ¿sí? Mucho cuidado con eso, chicos. Todo esto dividido por 3x más 5. Todo esto nuevamente elevado al cuadrado. No olvides la fórmula, ¿sí? Mira, ¿qué nos dice? El denominador lo elevas al cuadrado. Acá el denominador está elevado al cuadrado desde un inicio. O sea, cuando yo calculo la segunda derivada, lo tenés que volver a elevar al cuadrado. Resolvemos toda esta parte. La derivada de un número, 0. Es decir, todo esto se cancela. Que desde un comienzo lo podés haber omitido, ¿sí? Sin ningún problema. Entonces, nosotros tenemos la segunda derivada. Igualamos a ver, menos 18. Ahora, la derivada de 3x más 5 al cuadrado, ojo, acá tenés que utilizar la fórmula de potencias, pero derivada por regla de cadena, no por tabla. Es decir, esta fórmula que está acá no nos sirve, o sea, por tabla no nos sirve, ¿sí? No sirve, porque es cuando la base es x. Ahora la base es una expresión más grande, entonces yo tengo que utilizar esta fórmula que está acá. Esta es la fórmula que vamos a utilizar. Entonces derivamos. Bajas el 2 por 3x más 5. ¿Sí? Este número 2 le restas una unidad porque este número 2 bajó. Luego la base se escribe igual, le restas una unidad. 2 menos 1 nos queda 1. Pero continuando con la regla de la cadena, es por la derivada de la base. Por la derivada de la base. Acá lo vamos a escribir de otro color para poder distinguir. Símbolo prima. Todo esto dividido por 3x más 5 a la 4. Porque acá tenemos todo esto elevado al cuadrado y todo esto elevado al cuadrado. Es decir, se multiplica estos dos exponentes. Continuamos. Segunda derivada. Esto es menos 18 por 2 por 3x más 5. La derivada de 3x más 5, 3. Todo esto dividido por el denominador elevado a la 4. Por el denominador ni te preocupes, ¿sí? Déjalo así como está. F2',
es igual. Ahora vamos a multiplicar. ¿Cuánto nos da menos 18 por 2 por 3? Vamos a calcular. Menos 18 por 2 y por 3. Me resultó menos 108. Multiplicado por 3x más 5. Todo esto dividido por 3x más 5 a la 4. Fíjate que en esta ocasión podemos simplificar. Entonces, ¿qué es lo que nos va a quedar? Nos queda lo siguiente. Menos 108 dividido por 3x más 5. Pero todo esto elevado al cubo. Bien, hemos reducido la segunda derivada. O sea, lo hemos llevado a su mínima expresión. Ahora, el siguiente paso es igualar a 0 la segunda derivada, ¿sí? Para encontrar los intervalos de concavidad. La segunda derivada lo igualas a 0. Pero, ¿qué nos resultó? Menos 108 dividido por 3x más 5 al cubo. Menos 108 dividido por 3x más 5 al cubo, todo esto igual a 0. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Todo lo que está en el denominador directamente lo pasas a multiplicar al segundo miembro, sin pensarlo dos veces. Pasarlo a multiplicar. Todo esto acá. Ahora, nos queda menos 108 igual a 0. Ahora, yo te pregunto, ¿esto en la matemática es verdadero o es falso? Obviamente que esto es falso. Porque menos 108 no es igual a 0 en ningún lugar del mundo. Entonces, no tengo candidatos para encontrar punto de inflexión. No tengo candidatos. No existe ningún candidato. No es como el ejercicio anterior que me resultó un candidato que era el 0. En este caso, ninguno. Porque me está quedando algo absurdo o algo falso, como quieres llamarlo. Entonces, cuando uno construye su recta o su tabla, como vos prefieras, se pregunta, bueno, yo construyo la recta, pero entonces, ¿qué valor ubico acá? Para saber qué valores tomar o decir qué intervalos son positivos, qué intervalo es negativo, o sea, o qué intervalo es con cavidad positiva, con cavidad negativa, etcétera, 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 etcétera. Lo que nosotros vamos a realizar es lo siguiente. Es volver al comienzo del ejercicio. Mira el valor que le habíamos restado, menos 5 tercios. Ese valor es el que lo vas a ubicar en la recta. Menos 5 tercios. Te sirve como referencia. Ahora nosotros vamos a decir, voy a dar valores a la segunda derivada y vamos a encontrar el signo de la segunda derivada. Y lo vamos a escribir acá. Ahora en la parte superior vamos a mencionar el comportamiento que tiene la función de estudio, es decir, la función original. Es porque existe una relación. ¿Te acordás de la primera parte? Es decir, del ejercicio número 7, donde si la primera derivada, o sea, el conjunto de negatividad de la primera derivada tenía una relación con el intervalo de decrecimiento de la función de estudio. Y cuando la primera derivada era positiva, o sea, el conjunto de positividad tenía una relación
con el intervalo de crecimiento de la función de estudio. Lo mismo sucede acá, con la segunda derivada. Si la segunda derivada es negativa, entonces, ¿qué pasa con la función? Es cóncava hacia abajo. Si la segunda derivada es positiva, la función original en ese intervalo es cóncava hacia arriba. Bien, es por eso que nosotros vamos a tener que tomar valores. La segunda derivada. Pero antes de continuar, yo tengo que saber aproximadamente cuánto vale menos 5 tercios. Menos 5 tercios aproximadamente vale menos 1,66. Menos 1,66. Bien, entonces, ¿qué valor podríamos tomar de este intervalo? El 0, es más fácil. Entonces, seleccionas el 0. Y lo reemplazas en la segunda derivada. Nos resultó esta expresión, ¿sí? Entonces tendríamos menos 108 dividido. Si a x le das el valor de 0, ¿qué nos resulta? 3 por 0, 0. Más 5, bueno, te queda 5. Al cubo, 125. Bien, no me interesa cuánto vale exactamente, me interesa el signo. Me resultó negativo. Es decir, este es el intervalo de negatividad de la segunda derivada. Ahora, vamos a tomar un valor de este intervalo. Podríamos tomar el menos 2. Esto nos va a resultar menos 108 dividido menos 2. Lo reemplazas en la función, acá, en la segunda derivada. 3 por menos 2 nos queda menos 6. Menos 6 más 5, menos 1. Menos 1 al cubo, menos 1. Menos entre menos, más. Me interesa el signo. Más. Bien. Entonces, en este intervalo la función es cóncava hacia arriba. En este intervalo la función es cóncava hacia abajo. Ojo, por más que acá los signos de la segunda derivada sean, digamos, intercambiados, menos 5 tercios no es un punto de inflexión. Porque algunos se preguntan, bueno, pero acá es cóncava positiva, acá es cóncava negativa. Y cuando presenta estos cambios, este punto es un punto de inflexión. Sí, pero hubiera sido punto de inflexión si el menos 5 tercios hubiera surgido de la segunda derivada. Pero no surge de la segunda derivada. Esto es el valor que le estamos restando al dominio. Es por eso que esto simplemente es como una referencia, ¿sí? No puede ser nunca punto de inflexión porque no existe en el dominio. Por eso. Ojo con eso, chicos. Es por eso que yo en algunos casos escribo así de esta manera, una línea punteada. Tampoco no estoy diciendo que sea una asíntota vertical porque no lo sabemos, tendríamos que calcular el límite. Escribo una línea punteada para yo mismo identificar o no confundirme con respecto a este valor, porque si yo no escribo esta línea punteada, digamos de esa manera, yo me puedo confundir y puedo decir el punto de inflexión es menos 5 tercios y eso no es posible porque no existe en el dominio. Espero que quede claro esa parte, chicos. Vamos a responder con concavidad positiva es de menos infinito a menos 5 tercios. El intervalo de concavidad negativa de menos 5 tercios a más infinito. Punto de inflexión no existe. ¿Por qué? Porque no existe candidatos. Porque es falso. Y este punto, bueno, es el valor que yo le estoy restando en el dominio. Se acabó. Bien. En este video únicamente iba a resolver el ejercicio A y B. ¿Sí? Quiero hacer una pequeña aclaración. ¿Qué significa, punto de inflexión? Para concluir esto. Porque nosotros sabemos, si en un punto ponerle, un punto cualquiera, ¿no? Punto A. Acá, en este intervalo es cóncava hacia arriba y en este intervalo es
cóncava hacia abajo, ponele, ¿sí? Vamos a suponer, estoy tomando un ejemplo genérico, ¿sí? Vamos a suponer que yo en algún momento estoy calculando, digamos, la segunda derivada, etcétera, etcétera. Y el punto A me surgió como un candidato a ser punto de inflexión. Y en este intervalo, la segunda derivada es positiva y en este intervalo es negativa. ¿Pero qué significa que sea un punto de inflexión? Mira, para un mejor entendimiento vamos a unir toda esta parte con toda esta parte. Mira. Y este es el punto A. Estoy uniendo toda esta parte con esta parte que está acá. ¿Por qué se dice que es un punto de inflexión? Porque anteriormente, con respecto a este punto, anteriormente la función estaba creciendo y posteriormente también sigue creciendo. Ahora te preguntarás, pero yo no observo ningún cambio. Sí hay un cambio. Lo que cambia es el ritmo con que crece la función. Porque mira, ¿cómo viene creciendo la función? Llega a este punto y sigue creciendo, pero cambia de ritmo. Como quien dice, a futuro se está preparando para, digamos, cambiar. Porque va a llegar a un punto donde posiblemente más después decrezca. Pero eso tampoco no lo podemos confirmar. Lo único que nos tiene que interesar es lo siguiente en esta región. Anteriormente estaba creciendo la función y posteriormente también, pero luego del punto A cambia el ritmo con el cual estaba creciendo la función. ¿Sí, chicos? Porque si el punto A no fuera un punto de inflexión, digamos, el comportamiento de la función sería el siguiente, mira. Si esto no fuera un punto de inflexión, mira, estuviera creciendo, ¿no? Y crecería de esta manera. Si el punto A no fuera punto de inflexión, mira la manera con que estaría creciendo la función. Eso es lo que yo quiero que ustedes observen, ¿sí? Que hay una gran diferencia. Esto si A no es punto de inflexión. Y esto cuando A es punto de inflexión. Y lo mismo sucede cuando yo tengo acá ponerle negativo y positivo. ¿Sí? Es lo mismo. Entonces, desde un comienzo la función está decreciendo y luego continúa decreciendo, pero cambia el ritmo con el cual estaba decreciendo la función. Espero que con esta aclaración les haya quedado un poco más claro. Cualquier duda o observación, déjala en los comentarios. Nos vemos en un próximo video.